Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy les voy a enseñar un patrón, una escala en re menor para tocar huayno con 2 o 3 notas que son acordes. Si se aprenden esta base, esta escala, pueden tocar cualquier huayno que está en el acorde de re menor. Entonces comenzamos. El primero, comenzamos aquí, fa con la. Segundo es sol con si bemol. Tercero, la con do. Cuarto, si bemol con re. 5, do con mi. 6, re con fa. 7, mi con sol. Y desde aquí ya se repite, ¿no? Que es fa con la, donde hemos comenzado. De ahí ya podemos repetir, ¿no? Entonces, eso es la escala de re menor para tocar huaynitos, ¿no? Entonces, voy a hacer una demostración usando esta escala, esta alabanza que dice Caminito Viajero. Voy a hacer una picada simple, pero usando este patrón. Entonces comenzamos aquí. Si bemol con re. Y segundo es re con fa. Sería así. Y esto no se olviden. Para terminar, siempre hacemos la con re. No se olviden. Entonces, hemos usado el patrón que les estaba enseñando. Voy a hacer otra vez. Entonces estamos usando el patrón. Practiquen este patrón, hermanos. Si ustedes se lo saben, estas 7 acordes que son de 2, ¿no? Es una escala en re menor para tocar huaynitos. Pero de aquí también ya podemos adornar más, ¿no? Hasta con un acorde de 3. ¿No? Con notas de 3 dedos. Entonces voy a hacer una demostración que sonaría así, ¿no? Cada músico tiene su estilo, su forma de tocar. Entonces, no todos los músicos vamos a tocar igualito, ¿no? Tiene su estilo, su forma, como les digo. Pero este es el patrón. No, si usted se aprende este patrón, ya usted va a desarrollar su estilo, no sus adornos, para tocar cualquier alabanza en huayno. Entonces, en otro video les voy explicando ya los adornos, pero les dejo con este patrón. Bendiciones, hermanos.